Aquella noche de viernes se convirtió en el momento más impactante y memorable de toda mi vida. La vivienda desprendía una paz y quietud tan reconfortantes que me invadió una sensación de tranquilidad poco común. Después de una semana larga y agotadora, me sentía cansada y solo quería relajarme. Cuando me acosté, pensé que nada perturbaría la tranquilidad de la noche. Durante 8 años, fui madre sin tener pareja después de separarme. Con mi ex esposo no teníamos una relación conflictiva. Solo nos alejamos. La crianza de mi hijo Genio en soledad resultó ser la tarea más enriquecedora y exigente que había tenido hasta entonces. Él era mi razón de ser. Con su agudeza, su sentido del humor y su bondad. No obstante, se volvía difícil desempeñar al mismo tiempo las responsabilidades de ser madre y padre. Aquella noche, me sentía tan agotada que apenas tenía fuerzas para ponerme el pijama antes de caer rendida en la cama en mi hogar. Permanecía en completo silencio. Después de jugar, Daniel se había ido a dormir hacía varias horas. Tras haber jugado a videojuegos y terminado mis deberes, por fin pude deleitarme con un instante de tranquilidad en mi cuarto. A través de las finas cortinas, la luz de la luna se filtraba, creando sombras delicadas. Me acomodé debajo de la manta, gozando del calor y dejando que mi imaginación vagara. Últimamente, la vida transcurría con calma, lo cual supuso un agradable contraste después de un año complicado. Desde que el padre de Daniel partió, él y yo hemos superado muchos desafíos, pero logramos crear una vida plena en compañía. Aunque Genio se aproximaba a los 20 años, nuestra amistad seguía siendo sólida. Siempre demostró ser cariñoso y considerado. En ocasiones me preocupaba que asumiera demasiadas responsabilidades para alguien de su edad. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al pensar en él. Su amabilidad era excepcional y me sentí muy afortunada de tenerlo a mi lado. Esa noche, en mi vida, me sentía demasiado cansada para poder pensar con claridad. Experimenté cansancio y sueño. Más tarde percibí un suave golpeteo en la puerta de mi cuarto. Me desperté un poco, pensando que estaba en un sueño. Pero el golpe se repitió con suavidad y me di cuenta de que estaba totalmente despierta. La calma en la voz de Daniel fue suficiente para hacerme parpadear, mientras trataba de enfocarme en la puerta. Sentado en la penumbra del pasillo, me acomodé, intentando despejar mi mente. ¿Qué ocurre, Daniel? Pregunté con voz adormilada. Él se detuvo antes de entrar en la habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. Al ingresar, su actitud era indecisa. Manifestó su dificultad para dormir mientras dirigía la mirada hacia el suelo. Al acercarse a mi cama, experimenté inquietud al percibir que algo la perturbaba desde la separación de Daniel. En ocasiones le costaba conciliar el sueño, pero casi nunca lo mencionaba. Sabía que la ausencia de su padre tenía un efecto más profundo en él de lo que dejaba ver. Anoche, presencié la tristeza reflejada en su mirada. Susurré ven aquí, mientras mis dedos rozaban el hueco desocupado a mi lado. Si quieres, puedes pasar la noche conmigo en la cama. Tras un instante de indecisión, se aproximó y se recostó a mi lado, permaneciendo de costado mientras me miraba, dejándome ver su cansancio. Lo que se podía distinguir en la semioscuridad también parecía vulnerable, lo cual era poco común. ¿Quiere abordar esa cuestión? Realicé preguntas de manera delicada. Daniel movió la cabeza y su melena le tapó la vista. No solo anhelaba estar cerca de ti, mi corazón se llenó de una sensación reconfortante. Hacía un tiempo que Daniel anhelaba estar en mi compañía. Al igual que en los años mozos. Alcé la mano y aparté delicadamente su cabello de la frente, regalándole una sonrisa. Asentí en silencio mientras ponía suavemente mi mano en su hombro. Si lo necesitas, puedes permanecer el tiempo que requieras. A pesar de que me quitó la sonrisa, noté que algo lo inquietaba. Un tema sobre el cual prefería guardar silencio, en vez de investigar. Me relajé y rompí el silencio que nos rodeaba, dejando que la calma nos reconfortara. Estuvimos en ese lugar durante un periodo. Mientras gozaba de la calma, noté que la respiración de Daniel se calmaba, lo que me hizo pensar que se había quedado dormido. No obstante,
Poco después. Susurró tan suavemente que apenas pude oírlo. Madre. ¿Piensas en mí a veces? La pregunta que me hizo me tomó por sorpresa. Pero entendí que se trataba de su padre, era un tema que había evitado durante mucho tiempo. Sin saber qué responder. En ocasiones lo he hecho. Confesé en voz baja. Pero nuestra conexión no estaba en buen estado. Daniel. Tú eres consciente de ello. Asintió con la cabeza, revelando su interés por indagar más. Le preguntó si alguna vez meditaba sobre la posibilidad de que las circunstancias hubieran sido distintas. Suspirando mientras reflexionaba sobre decisiones pasadas. A pesar de los lamentos. Era consciente de que el pasado no se puede cambiar. Es necesario seguir adelante. Daniel dirigió su mirada hacia abajo, jugando con el borde de la manta. Tal vez está reflexionando sobre la posibilidad de haber tomado otra decisión en este instante. ¿Tienes conocimiento si hubiera sido mejor de esa manera? Las palabras que pronunció me hirieron profundamente. Tomé asiento y me giré para contemplarlo. Daniel. No debes sentirte culpable por esto. No has incurrido en ninguna infracción. Te lo digo en serio. Apartó la vista mientras susurraba. En ocasiones me da la impresión de que si hubiera sido diferente. Tal vez papá no se habría marchado. Mis ojos ya no tenían más lágrimas. Por lo que lo envolví en un abrazo apretado. Aunque al principio mostró resistencia. Finalmente correspondió a mi abrazo. Mientras ocultaba su rostro en mi hombro. Le expresé a Daniel. Con voz insegura, pon atención. Tu padre eligió por sí mismo, no tuvo relación contigo. La decisión fue tomada por él. Y nunca te correspondió la responsabilidad. Murmuré con amor y calma que siempre ha sido adecuado para mí. Eres el centro de mi universo. Apoyó la cabeza en mi hombro. Sin embargo, notaba la tensión que llevaba dentro. El peso de muchos años de dolor y remordimiento guardados en silencio. Nos abrazamos con intensidad. El silencio que nos envolvía se sentía reconfortante. Poco a poco. Su cuerpo se fue relajando y su respiración se hizo más profunda al entrar en un estado de sueño. Sin embargo, a pesar de que él descansaba plácidamente a mi lado, mi mente se llenaba de pensamientos y memorias en medio de la oscuridad. Los dos habíamos resistido mucho y, a pesar de ello, en medio de la reconfortante calma de ese abrazo mutuo, surgió en mí un sentimiento sorpresivo, una emoción indescriptible. Un calor que se difundía en mi pecho. Una conexión que se sentía más profunda e íntima que la relación común entre madre e hijo. Traté de no prestarle atención y enfocarme en el compás de su respiración. Sin embargo, la sensación continuaba presente. Como un murmullo persistente que se resistía a ser ignorado. La llegada del amanecer fue sumamente apresurada. Los suaves tonos del alba pintaban la habitación con colores sutiles. Daniel estaba durmiendo. Profundamente a mi lado. Su rostro tranquilo y relajado. La tensión de la noche anterior. Aparentemente olvidada. Lo miré por un momento, mi corazón se hinchó de amor y orgullo. Pero ese sentimiento desconocido permaneció como una corriente subyacente persistente debajo de la superficie de mi afecto maternal. Me deslicen ofrecía una sensación de normalidad. Pero mis pensamientos seguían regresando a nuestra conversación nocturna. Daniel siempre había sido sensible. Pero no me había dado cuenta de hasta qué punto había internalizado la ausencia de su padre. La culpa que llevaba pesaba mucho en mi corazón, una carga que deseaba poder aliviar. Pero no era solo la culpa lo que permanecía en mi mente, era la forma en que me había mirado, la vulnerabilidad en sus ojos, el anhelo tácito de algo más, y si fui honesta conmigo misma, el calor que había sentido mientras lo sostenía había despertado algo profundo dentro de mí. Una conexión que trascendía los límites de nuestros roles familiares. Traté de alejar el pensamiento recordándome que él era mi hijo. Pero el sentimiento persistió. Un susurro persistente que se negó a ser silenciado pronto. Daniel emergió de su letargo. Su cabello despeinado y su cuerpo aún mostraban los vestigios de la adolescencia. Pero había una madurez recién encontrada en sus ojos, un indicio del hombre en el que se estaba convirtiendo. Los pensamientos regresaron a Daniel. A su transformación de niño a joven. A la cercanía que habíamos compartido la noche anterior. Mientras meditaba, me di cuenta de que mis emociones hacia él habían cambiado. Y ya no se limitaban al cariño de madre.
Después de la cena. Esa noche nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película juntos. La habitación se encontraba débilmente iluminada, mientras que las imágenes intermitentes en la pantalla creaban sombras en movimiento en las paredes. Nos sumergíamos en un agradable silencio, disfrutando de la presencia del otro. En la película, se podía ver una habitación con una tenue luz, en la que las imágenes intermitentes en la pantalla creaban sombras que se movían en las paredes, lo cual generaba un aumento en mi ritmo cardíaco. Traté de enfocarme en la película, pero la atmósfera cargada entre nosotros era evidente, como una melodía silenciosa de sentimientos no dichos. En medio de la película, Daniel se acercó más, su brazo apretando el mío, en esta ocasión. No se alejó. El contacto cálido de su piel con la mía me hizo sentir un escalofrío de conciencia recorrer todo mi ser. Lo vi y nuestros ojos coincidieron. Su mirada reflejaba una intensidad recién descubierta, mostrando las emociones que había intentado contener a lo largo de la jornada. De forma automática, alcancé su mano y la sujeté, entrelazando nuestros dedos sin dudarlo. No mostró resistencia, en lugar de eso. Presionó delicadamente mi mano y trazó un lento círculo con su pulgar sobre mi piel. Generó un leve revoloteo en mi pecho. Una emoción que resultaba conocida y emocionante al mismo tiempo. Estuvimos en esa posición durante un rato, con nuestras manos unidas bajo una luz suave. Una muestra callada de cómo evolucionaba nuestra conexión. Marcó un cambio significativo. Un instante de entendimiento implícito que superó las fronteras de nuestras posiciones dentro de la familia. Desconocía lo que el destino me deparaba. Aunque percibía que las situaciones estaban cambiando y Dan ya no era solo mi hijo. Había algo adicional. Una persona a la que quería de una forma que desafiaba toda descripción. La película terminó. Pero nos quedamos en el sofá mientras los créditos pasaban. Inadvertidamente, reposé mi cabeza en su hombro y sentí como su pecho subía y bajaba con cada respiración. Se trató de una acción delicada que generó una sensación de cercanía especial. Una comprensión implícita de la unión que se estaba formando entre nosotros. Con voz casi imperceptible, Daniel susurró: «Madre. Me alegra mucho que hayas venido». Las palabras que pronunció, a pesar de su sencillez, tuvieron un impacto profundo en mi ser. Me reconfortó saber que también experimentaba esa emoción. En este lugar me hallaba, feliz por esta cercanía sorpresiva. Esta intimidad recién descubierta que generaba a la vez temor y emoción. Mientras permanecía en la semioscuridad, rodeada por la calidez del abrazo de mi hijo, una comprensión profunda alteró la delicada armonía de nuestro vínculo. En un momento de incertidumbre, me hallaba al borde de un precipicio hacia lo desconocido y novedoso. Una sensación de temor me invadió, seguida de dudas sobre cómo esta metamorfosis nos afectaría. No obstante, en medio de la intranquilidad, apareció una clara emoción de expectativa. Una percepción de que esto marcaba simplemente el comienzo de una travesía hacia lo incierto. Con una suave persistencia. La mañana se hizo presente y los suaves rayos solares se filtraron por las cortinas, sacándome del mundo de los sueños. Junto a mí, Daniel descansaba profundamente, con una expresión tranquila y relajada en su rostro. Las inquietudes de la noche anterior parecían haber desaparecido. Lo contemplé brevemente. El corazón se llenó de un cariño materno familiar. Aunque debajo de ese afecto cercano fluía una corriente diferente. Al despertar, experimentó una extraña sensación que le resultaba desconcertante. Identifiqué que se trataba de la misma sensación enigmática que había rondado en los límites de mi mente la noche anterior. Una sensación que me atraía y inquietaba a la vez. Con cuidado, salí de la cama para no despertarlo y bajé las escaleras hacia la rutina cotidiana de hacer el desayuno en familia. Mientras giraba los panqueques con habilidad en la cocina, mi mente volvió a nuestra charla. Durante la noche, Daniel siempre mostró ser una persona sensible. Aunque no llegué a entender la intensidad de su dolor. En su interior, tal como había vivido en carne propia, cargaba con la falta de su padre. El remordimiento que sentía por un secreto que había guardado por demasiado tiempo ahora pesaba mucho en mi corazón. Sin embargo, no se limitaba a eso, se notaba una transformación en su actitud.
reflejada en su necesidad de refugio en mis abrazos. Un anhelo de intimidad que trascendía las fronteras habituales de la relación entre madre e hijo. Si hablo con total honestidad. También sentí un calor recorriéndome al sostenerlo. Una sensación reconfortante que iba más allá del instinto de madre. Decidí dejar de lado esa idea y concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Recordando que se trata simplemente de un niño. Recordé mi propia existencia. La de tu hijo. Sin embargo, la emoción continuaba presente como un murmullo constante que se resistía a desaparecer. Después de un largo descanso, Daniel despertó y se restregó los ojos para despertarse por completo. Su melena alborotada representaba la inocencia propia de la juventud. Sin embargo, en su mirada se vislumbraba una nueva madurez, señalando la transición hacia la adultez. Le di la bienvenida con una sonrisa afectuosa, tratando de ocultar las emociones persistentes de la velada. Al amanecer, susurró al tiempo que se instalaba en su asiento y disfrutaba con avidez de su desayuno. Compartimos la comida en un agradable mutismo. Los primeros rayos del sol iluminaban la cocina con un brillo acogedor y cálido. Aunque sentía su mirada de vez en cuando. Decidí guardar silencio, ya que no me sentía lista para adentrarme en los matices de lo que se reveló la noche anterior. Mostraba mayor comodidad consigo mismo y no quería alterar la frágil tranquilidad que habíamos logrado. Al fin, decidió hablar después de un largo periodo de silencio. Se percibía agradecimiento en su tono de voz. Quiero agradecerte por la velada de anoche. Mamá. Necesitaba que su fragilidad me impactara. No hace falta que me des las gracias. Confirmemos. A pesar de que no le importó su gesto afirmativo. Su mirada se mantuvo inmutable, en sus ojos se podía percibir una interrogante sin palabras. Un reflejo de los sentimientos callados que había estado afrontando. La mirada de ella mostraba una profundidad y una intensidad que iban más allá de la conexión familiar con su madre. Durante la jornada, todo transcurrió sin problemas. Daniel se retiró a su cuarto, concentrado en sus quehaceres y en los videojuegos, mientras yo me encargaba de las tareas domésticas. No obstante, se percibía un ligero cambio en la dinámica entre nosotros. Fue un cambio leve. Una tensión apenas perceptible. Un reconocimiento tácito de la conexión más profunda que había surgido al caer la noche. Mis pensamientos regresaron a Daniel. A su paso de la infancia a la adolescencia. A la cercanía que habíamos experimentado la noche anterior. Mientras meditaba, me di cuenta de que mis emociones hacia él habían cambiado. Yendo más allá del amor. Tras la cena de esa noche, nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película. Después de la cena, esa noche nos sentamos en el sofá para disfrutar de una película. La habitación se encontraba débilmente iluminada. Las imágenes intermitentes en la pantalla creaban sombras en movimiento en las paredes. Nos sumergíamos en un agradable silencio, disfrutando de la presencia del otro. Conforme avanzaba la película, me di cuenta de lo cerca que estaba. Sentir su brazo rozando el mío con cada leve movimiento aceleraba mis latidos. Traté de enfocarme en la película. Pero la atmósfera cargada entre nosotros era evidente. Como una melodía silenciosa de sentimientos no dichos. En medio de la película, Daniel se acercó más. Su brazo apretando el mío. Y en esta ocasión no se alejó. El contacto de su piel con la mía me hizo sentir un estremecimiento interior. Mientras observaba a Daniel, nuestros ojos coincidieron, en su mirada se reflejaba una intensidad recién descubierta, mostrando las emociones que había tratado de ocultar a lo largo de la jornada. De manera instintiva, alcé mi mano y agarré la suya, entrelazando nuestros dedos. No mostró resistencia, en lugar de eso. Presionó delicadamente mi mano, moviendo su pulgar en un suave círculo sobre mi piel. El sencillo acto generó un palpitar en mi pecho. Una emoción a la vez conocida y emocionante. Estuvimos juntos durante un rato, con las manos unidas bajo una luz tenue. Un silencioso reflejo de cómo nuestra relación evoluciona constantemente. Se produjo un cambio que indicaba un instante de entendimiento implícito que iba más allá de las fronteras de nuestras funciones dentro de la familia. Desconocía lo que vendría en los días venideros.
Pero tenía claro que las circunstancias estaban evolucionando. Y Daniel había trascendido el simple rol de hijo para convertirse en algo distinto. Una persona a la que protegía de una forma que desafiaba cualquier descripción. Terminó la película y nos quedamos en el sofá. Los créditos pasaron desapercibidos para mí mientras descansaba mi cabeza en su hombro. Sentíamos una conexión especial al notar cómo su pecho se elevaba y descendía con cada respiración. Lo cual nos hizo sentir una cercanía profunda y una complicidad implícita. Con voz casi imperceptible, Daniel susurró a su madre lo contento que estaba por su presencia. Las palabras sencillas que pronunció tuvieron un gran impacto en mi ser. Me alegró su presencia en ese momento. Experimento una sensación de alegría por esta cercanía inesperada. Esta revelación reciente de intimidad que me resulta a la vez aterradora y emocionante. Por primera vez en mucho tiempo. Siento que estoy realmente vivo. Sin ningún rastro de confusión. No existe culpabilidad. Únicamente la pura y evidente realidad de nuestro amor. Un sentimiento construido a lo largo de años de vivencias en común. Confianza y entendimiento más allá de lo convencional. Un amor vivido con la espontaneidad de respirar y la certeza del nuevo día. Nos quedamos en ese lugar debido a nuestra pasión en común. Solo el susurro de nuestras respiraciones rompía el silencio. Daniel apartó sus ojos, buscando los míos con una ternura que conmovió mi ser. Preguntó su voz si estábamos bien. Como una suave caricia en la oscuridad, asentí en silencio. Sin poder hablar. Mientras mi corazón se llenaba de sentimientos que no podía expresar con palabras. Asentí en voz baja. Con un tono cargado de verdades no dichas. Indicando que todo estaba en orden más tarde esa noche. Una vez que habían recogido los platos de la cena y la casa se sumía en una calma apacible. En el patio trasero nos encontrábamos Daniel y yo. Rodeados por la tranquilidad de la noche, el aire fresco y limpio nos envolvía. Mientras las estrellas resplandecían como joyas esparcidas en el inmenso cielo. Después de varias semanas. Finalmente sentí una sensación de liberación. Como si un peso que me había estado agobiando se hubiera aliviado. Las palabras eran innecesarias. Bastaba con estar juntos y disfrutar de la tranquila hermosura de la noche. No teníamos ninguna prisa. Sin ninguna presión. Solamente un silencio que indicaba claramente que lo que había entre nosotros evolucionaba de forma natural. Y me alegraba dejar que creciera a su propio paso. De esta manera sostengo mi mano. El contacto de su piel desprendió una sensación cálida que se extendió en mi interior como una chispa encendida. Mientras sujetaba su mano. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Con delicadeza. Nos acomodamos juntos. Entrelazando nuestros dedos. Bajo la suave luz que proyectaban las estrellas en el cielo. Se trataba de un amor que iba más allá de lo que se puede describir. Una unión que superaba las fronteras de nuestros lazos familiares. En ese momento, debajo del inmenso cielo nocturno, me di cuenta de que, sin importar los obstáculos que nos esperaban, los afrontaríamos en unidad. Con el paso del tiempo, nuestros lazos se fortalecían cada vez más, fusionándose en el día a día de nuestra relación. Las palabras no eran necesarias para describirlo. Su presencia se revelaba en la manera en que nuestros ojos se cruzaban y en los suaves roces que compartíamos en los momentos de tranquilidad. Construyendo un universo exclusivo para nosotros dos. Cada día que transcurría, nuestra unión se fortalecía y se volvía más palpable. La tensión que había experimentado al principio desapareció. Sustituido por una impresión de corrección. Una certeza de que ese era el sitio indicado para estar. Daniel dejó de ser solo mi hijo, ahora era mi compañero. Mi confidente y mi amante. El vínculo entre nosotros había evolucionado en algo precioso. Algo que satisfacía una carencia que ni siquiera éramos conscientes de tener. Fue en una tarde de otoño. Cuando la plenitud de nuestro amor me embargó. Que la lluvia caía y el cielo se pintaba de tonos grises. Durante una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con ritmo las ventanas. Daniel y yo nos encontrábamos abrazados en el sofá de la sala. Mientras una hoguera chisporroteaba en la chimenea. Iluminando la habitación con un resplandor acogedor. Arropados por una manta. El calor de la hoguera y la cercanía íntima creaban un santuario para nosotros. Daniel se recargaba en mí fuera del mal tiempo. Descansando su cabeza.
mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Acaricié su cabello con despreocupación, deleitándome en la tranquila cercanía del momento, que difuminaba el entorno exterior y creaba una sensación de aislamiento en nuestro diminuto mundo privado. Era capaz de sentir cómo respiraba pausada y regularmente, lo que me hizo darme cuenta de que él también percibía la transformación en nuestra unión. Esa atracción irrefutable hacia algo más significativo, sin necesidad de expresarlo con palabras. Levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los míos y, en ese instante, la sinceridad de nuestro amor se hizo evidente entre ambos. No se trataba solo de amor, sino de un lazo que iba más allá de los roles tradicionales que habíamos asumido. Una unión que se había transformado en algo más profundo. Algo que no se podía negar. La madre, con emoción en su voz, susurró mientras yo callaba, esperando escuchar más, sabiendo que lo que diría cambiaría todo. Reconoció su amor con un gesto de su mano. Me extiendo para tomar posesión de tu ser. No solo por ser mi madre, sino por tu esencia completa. Tengo dudas sobre si esto está bien o mal, pero no puedo evitar sentirlo. Las palabras que pronunciaste me envolvieron como una ola de calor, colmando la habitación de afecto y generando en mi corazón una sensación bella y desconocida hasta entonces. Al escuchar, expresar y ser conscientes de sus emociones, estas se volvieron más genuinas. Apreté su mano, sintiendo el latido, mientras sentía los latidos de su corazón bajo mis dedos. Le susurré a Daniel con voz temblorosa que también le amaba. Siempre te he querido. No obstante, este es diferente. Asintió con la mirada fija en mis ojos, en busca de tranquilidad sobre la cuestión implícita que nos preocupaba. No entiendo el significado de esto, pero reconozco que experimento la misma sensación y no la considero negativa, me resulta agradable. En el rostro de la persona se dibujó una leve sonrisa, lo que llenó mi corazón de una felicidad nueva. Le dijo en voz baja que se alegraba de que se sintiera de esa manera, ya que no sabría cómo reaccionar si no fuera así. Alcancé mi mano y suavemente rocé su mejilla, percibiendo la suavidad de su piel al contacto con mis dedos. Le dije que encontraríamos una solución. Los ruidos consistían en la suave caída de la lluvia y el chisporroteo de las llamas. Las palabras no hacían falta. Todo lo esencial ya lo habíamos comunicado. Los dos éramos conscientes de nuestros sentimientos. Los dos teníamos claro que eran auténticos, imposibles de negar. Con calma, Daniel se inclinó hacia adelante. Se aproximó a mí, sin apartar la mirada de la mía. Con delicadeza, me dio un beso. El beso fue suave y cariñoso, lleno de amor y pasión que habíamos contenido por mucho tiempo. Sin apuros ni presiones. La autenticidad de nuestro vínculo se reflejaba en esa expresión, al desviar la vista. Sus ojos rebosaban de sentimientos, lo que me hizo darme cuenta de que habíamos alcanzado un momento crucial. Un punto sin vuelta atrás. No obstante, en vez de miedo, sentí una calma profunda. Una convicción de que este era el sitio al que debíamos llegar. Me acercó los brazos, mientras la lluvia continuaba cayendo. Nos abrazamos con fuerza, sintiendo el calor reconfortante del fuego iluminando nuestro abrazo. En ese momento, me di cuenta de que, juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío que se presentara en nuestro camino. El resto de la noche transcurrió con una mezcla de sutiles gestos, charlas susurradas y muestras de cariño con besos. No consideramos lo que vendrá ni las consecuencias de nuestro reciente romance. Lo único que importaba era el ahora. La cercanía compartida de ese momento. Mientras la lluvia continuaba cayendo con calma. Me sorprendió la prontitud con la que Daniel había cambiado. Había pasado de ser un niño a convertirse en un adulto. Lo que provocó que nuestra conexión evolucionara hacia algo inesperado. Esa noche, algo extraordinario sucedió cuando Daniel regresó a mi habitación con determinación. Sin titubear. Era algo sublime. Impecable. Se colocó en la cama junto a mí. Fue su abrazo el que me envolvió. Cuando me rodeó con intensidad. No era el consuelo maternal, sino el abrazo apasionado de dos personas unidas en alma,
Reposé mi cabeza en su pecho. Al sentir el constante compás de los latidos de su corazón. Una melodía de amor y plenitud. Experimenté una tranquilidad que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. La sensación de plenitud que nunca antes había sentido brillaba por su ausencia, cualquier cosa que esto implicara. Me encontraba listo para afrontarla. Daniel y yo solíamos tener una conexión estrecha. Pero ahora nuestra relación había evolucionado a algo distinto. Algo que desafiaba cualquier etiqueta. Fuimos compañeros. Amantes cuyas almas estaban unidas por un amor que iba más allá de las normas establecidas. Mientras me relajaba, decidí descansar con una sonrisa en mi rostro. Aunque era una idea descabellada. La verdad es que resultó asombrosa. Y así transcurrió mi relato. Si el contenido te ha gustado, no olvides darle clic en me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros relatos. Hasta luego.